un trastorno en la cual la persona está en un estado hiperactivo, o sea, está hiper reactivo a lo que ocurre en el ambiente. Por eso, estos medicamentos lo que buscan es que la persona se tranquilice y que deje de tener visiones anormales de la realidad, ¿no? Por ejemplo, que esté viéndote a ti, que eres, no sé, familiar de esa persona, pero ese paciente cree que tú eres, no sé, un robot o un animal o otra cosa que no es su familiar. Entonces comienza a tener visiones alteradas de la realidad. Ok, esos son los antipsicóticos. ¿Y en qué enfermedades se observa la psicosis? En la esquizofrenia y en el síndrome maníaco. Ok, entonces por eso estos medicamentos también se llaman tranquilizantes mayores, porque no son tranquilizantes que simplemente buscan que la persona de lo que está muy activa se tranquilice, sino que tranquilizante mayor quiere decir de lo que una persona está viendo cosas, está alucinando o está teniendo un episodio de psicosis en el que está totalmente desconectada de la realidad, pues pueda retomar la normalidad. ¿Ok? ¿Con qué se relaciona la psicosis? Con la dopamina. Una persona que está en un estado psicótico tiene mucha dopamina que se está secretando por las neuronas. ¿Ok? Entonces recuerda a la dopamina como un neurotransmisor que hace que las neuronas distorsionen la realidad. La dopamina de por sí es un neurotransmisor excitatorio, activador. ¿Qué tipos de antipsicóticos existen? Los atípicos y los modernos. Aquí vamos a ver algunos de ellos. Primero tenemos al haloperidol. El haloperidol es el antipsicótico madre, es el antipsicótico del que todo el mundo habla en el hospital porque es el que más se usa. Este haloperidol es, tiene como mecanismo de acción antagonizar el receptor de la dopamina. Como ya te mencioné en anteriores clases, los neurotransmisores son como mensajes que se mandan las neuronas entre sí. ¿Ok? Esos son los neurotransmisores. Por ejemplo, un neurotransmisor podría ser un WhatsApp. No, ahorita yo escribiendo, chicos, este es el link de la clase, ya, ese mensajito que mando es el neurotransmisor. ¿A dónde llega ese mensaje? Al WhatsApp de mis alumnitos. Entonces, ¿cuál es el receptor de ese mensaje? El WhatsApp de esa otra persona. Si yo tengo bloqueado el receptor, imagínate que el WhatsApp de todos mis alumnitos se ha malogrado. ¿El mensaje va a llegar? No va a llegar. Si no llega el mensaje, no hay efecto del mensaje. Nadie me responde, nadie me lee. Entonces, igual acá, la dopamina es el que estimula, cuando está muy activa la dopamina o se está secretando mucho, es el que produce la psicosis. Por lo tanto, si yo bloqueo al receptor de la dopamina, por más dopamina que haya, ya no va a actuar sobre un receptor porque no hay, está bloqueado. Ese es el mecanismo de acción del haloperidol. Ahora, estas vías que te ponen acá son las vías de la dopamina dentro de tu sistema nervioso central. Y tú dirás, Brigitte, ¿qué es una vía? No entiendo. Una vía es como un caminito de neuronas que tienen como objetivo producir, enviar ese determinado mensaje, ese determinado neurotransmisor, en este caso la dopamina. Por ejemplo, está la vía mesolímbica, la vía mesocortical. Son ciertos caminitos a través de los cuales solo y exclusivamente se va a transportar el mensaje de la dopamina. Los antipsicóticos se caracterizan, y esto siempre lo preguntan en los exámenes, por los siguientes efectos adversos. Es lo que más te van a preguntar de los antipsicóticos, Daniel. Va a venir así en los exámenes. Te van a decir, por ejemplo, paciente que presenta tortícolis, protrusión de la lengua, una crisis oculogírica, que es cuando el ojo, perdemos control del ojo y este tiende a tener movimientos giratorios. A esto, a este conjunto, se le conoce como distonía aguda. Distonía aguda quiere decir pérdida o alteración de la tonicidad. Tonía es tonicidad, dis alteración. ¿Por qué la tortícolis es parte de una distonía aguda? Porque recuerda que la tortícolis es una contracción repentina y profunda de los músculos, particularmente los músculos del cuello de un solo lado, que hace que la cabeza se incline hacia ese lado. Es como una pita. El músculo es como una pita, que si tú jalas la pita, esa
cosa a la que está atada la pita se acerca a ti, ¿no? Por ejemplo, tengo una pita atada a, no sé, un chocolate. Si yo jalo la pita hacia mí, ¿qué va a pasar con el chocolate? También se acerca a mí. Igual, los músculos del cuello, si se contraen, si se jalan, ¿no? En este caso hacia abajo, ¿qué pasa con la cabeza? Cae hacia abajo y hacia ese lado, ¿no? Esa es la tortícolis. Luego está el pseudoparkinsonismo y la acaticia. El pseudoparkinsonismo son movimientos característicos del Parkinson, pero esa persona no tiene Parkinson. ¿Qué movimientos son característicos del Parkinson? La rigidez en rueda dentada. La rigidez en rueda dentada, Daniela, lo vas a ver también bastante en el hospital, es básicamente que una persona, perdón, tú agarras el brazo de la persona así, lo flexionas así, ¿ok? Lo flexionas así y luego de mantenerlo flexionado por algunos 5 segundos, agarras el brazo de acá y lo extiendes nuevamente. Pero resulta que conforme tú vas extendiendo nuevamente el brazo de la persona, sientes que el brazo no se extiende de manera normal, sino que al extender sientes como trabas. Por eso se llama rigidez en rueda dentada, porque cuando cae, cae como en trabas, así, ¿ya? Como una rueda dentada. Luego está el tremor, ¿no? Movimientos de temblores en los miembros superiores, miembros inferiores. Y luego está la caminata desproporcionada, si mal no recuerdo. Básicamente la persona no puede estar estable caminando, tiene que sentir cada paso literalmente, tiene que tener cuidado con cada paso que hace. Luego está la acaticia, que son movimientos repetidos de una parte del cuerpo. Por ejemplo, mover así el pie cuando uno no está haciendo nada. Y finalmente está la disinesia tardía. Esta disinesia se caracteriza por la protrusión de la lengua, también por esto, el habla desproporcionada, que también lo vamos a ver acá. Aquí, la disinesia tardía, movimientos faciales, ¿no? Lengua, boca. El parkinsonismo o pseudo-parkinsonismo ya lo vimos, ¿no? La rigidez en rueda dentada, el temblor, la marcha festinante. La distonía aguda era la tortícolis, ¿no? Se contrae mucho un músculo del cuello y ¡plup! La cabeza cae hacia ese tortícolis. Luego la acaticia, la necesidad imperiosa de moverse, ¿no? Unas piernas inquietas, por ejemplo. Entonces, esos son los efectos adversos de estos antipsicóticos. ¿Ok? Em, ya. Una vez terminados los antipsicóticos, vamos a ver a los psicoestimulantes. Los psicoestimulantes son básicamente sustancias psicoactivas, ¿ok? Usualmente sustancias psicoactivas como la cocaína, la anfetamina, el alcohol. Y tú dirás, Brigitte, ¿cómo es eso de que sustancias psicoactivas? Pasa que son sustancias que generan adicción. Ya. ¿Por qué generan adicción? Porque desafortunadamente a nuestras neuronas les encanta toda aquella sustancia que las excite, que las estimule, que favorezca su despolarización. Como ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? Se invierten los polos y eso hace que la neurona se estimule. Son entonces psicoestimulantes, que como esas sustancias les gustan a mis neuronas, esas sustancias psicoestimulantes suelen ser adictivas. ¿Ok? Luego está dentro de este grupo la cocaína. La cocaína tiene como función inhibir la recaptación de aminas biógenas. Así como hablamos de los antidepresivos, que los antidepresivos inhibían que se recapte, o sea, que se recicle. Por lo tanto, como no se recicla, se va a seguir usando, ya igual la cocaína inhibe la recaptación, el reciclaje y por lo tanto se va a seguir usando serotonina, noradrenalina, dopamina. ¿Y qué hacen esos neurotransmisores? Activan, estimulan, excitan a mis neuronas. El uso crónico o el consumo crónico de cocaína genera atrofia cerebral, ¿no? Mis neuronas no pueden estar todo el tiempo activadas. Luego, perdón, está el síndrome de abstinencia dentro del consumo de cocaína. ¿Por qué? Porque como te comentaba, estas sustancias que generan actividad de mis neuronas son usualmente adictivas. O sea, mis neuronas quieren que yo consume esa sustancia todo el tiempo para que esas neuronas se mantengan activas.
Entonces, ¿qué pasa si yo dejo de consumir esa sustancia? Por ejemplo, dejo de consumir cocaína, mis neuronas se vuelven como locas, es decir, hacen un berrinche. Es como un niñito que tú le has acostumbrado todos sus 10 años de vida a, no sé, mirar televisión y de pronto le dices, ya no vas a ver televisión. ¿Qué va a hacer? Un berrinche. Igual. Cuando yo consumo por mucho tiempo la cocaína, si dejo de consumirla, ¿qué va a hacer mis neuronas? Un berrinche. A ese berrinche que hacen por el freno o por el stop en el consumo de esa sustancia se llama abstinencia. ¿Ok? Ahora, ¿qué síntomas de abstinencia hay? Los síntomas de abstinencia son muy diversos, ¿no? Por ejemplo, el corazón de las personas puede acelerarse, puede desarrollar incluso hipertensión. Son diferentes síndromes de abstinencia de acuerdo a cada sustancia adictiva. Esto es lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la propiedad o cuál es la función de la cocaína? Incrementa la actividad neuronal del sistema mesolímbico, o sea, adictivo. Aumenta los niveles de dopamina, adictivo, produce reforzamiento, básicamente adictivo. Luego está la anfetamina, que como ves acá también tiene el mismo mecanismo de acción, bloquea la recaptación de los neurotransmisores. ¿En qué se diferencian? En algunas ciertas funciones. Por ejemplo, la cocaína bloquea los canales de sodio voltaje dependientes. En cambio, la anfetamina bloquea el transporte vesicular de norepinefrina, por ejemplo. Disminuye la MAO, por ejemplo. Disminuye la MAO. ¿Recuerdas que era la MAO? Era la tijerita que degrada o elimina a ese neurotransmisor. Entonces, si yo disminuyo la tijerita, voy a tener más de ese neurotransmisor y por lo tanto va a actuar más, ¿no? Eso es la anfetamina adictiva. Em, Como ves aquí, es una droga psicodélica porque produce alucinaciones, ilusiones, paranoia, depresión. Éxtasis, obviamente, si mis neuronas están muy excitadas, va a producir la sensación de tener mucha energía, alteración del tiempo y experiencias sensoriales. Lo que te decía, ¿no? Los efectos negativos, la taquicardia, la boca seca, dolores musculares. Obviamente, a dosis muy altas te va a producir más alucinaciones, más agitación, más paranoia, más trastornos del corazón, arritmia, infarto. Es básicamente una exageración de los mismos síntomas que están acá. Ahora, el alcohol, perdóname, el alcohol es muy interesante porque tiene varios síndromes producidos por esta sustancia. Lo primero que vamos a ver es que el alcohol tiene la propiedad de absorberse rápidamente en el intestino porque es hidrosoluble. Hidrosoluble quiere decir que se une o que se, no sé cómo decirlo, o que se disuelve, por eso es soluble, que se disuelve fácilmente en agua, ¿ya? Em, por eso es que como las mujeres tenemos más agua corporal, aumenta la concentración de alcohol, ¿no? Los hombres tienen menos grasa, menos masa corporal porque ellos tienen más grasa, perdón, las mujeres porque tenemos más grasita en los tejidos, ¿no? Más agua corporal total. Em, ya. Y como ves acá, esto es lo más importante del alcohol. Lo que siempre preguntan es, ¿dónde actúa el alcohol? Pasa que el alcohol no tiene un receptor en específico. Ahora tú dirás, Brigitte, entonces no sabemos dónde actúa. No, no es que no sepamos dónde actúa el alcohol. Al contrario, lo que sabemos es que el alcohol puede actuar en cualquier receptor. Receptor a nivel del sistema nervioso central, a nivel de tracto digestivo, a nivel del sistema respiratorio. Tiene múltiples receptores. ¿Ya? Em, ya. Por ejemplo, acá en algunos estudios mencionan que tiene un receptor GABA, impide la metabolización del ácido acetilacénico. Ay, perdón, del acetaldehído. Ay, perdóname. Ya. Em, el alcohol se metaboliza por la ADH en acetaldehído. Ya, esto sí lo quiero mencionar. Hay algo que te van a preguntar mucho en el hospital, que es el efecto altavoz.
por favor, esto anótalo porque te lo van a preguntar. A mí me lo preguntaron hace unas 2 semanas en el hospital en el que estoy rotando. ¿Qué es el efecto antabús? Pasa que en el hígado el alcohol se metaboliza, o sea, se degrada. No todos los medicamentos, todas las sustancias ingresan a nuestro cuerpo, pero son sustancias que no se deben quedar en nuestro cuerpo. Por lo tanto, como no sirve, nuestros órganos lo que tienen que hacer es degradar esa sustancia y eliminarla. A eso se dice el metabolismo, ¿no? Metabolismo es agarrar una sustancia y transformarla para luego eliminarla. Entonces el alcohol se metaboliza en el hígado por una enzima, la enzima que la degrada, que la moldea, que la modifica, es la enzima aldehído deshidrogenasa. Pero lamentablemente esta enzima, la aldehído deshidrogenasa, también metaboliza medicamentos. ¿Ok? Medicamentos son metabolizados por la aldehído deshidrogenasa. Entonces, imagínate qué pasaría si yo estoy consumiendo alcohol y además estoy consumiendo medicamento, o sea, consumiendo medicamento con alcohol. Ok, en lugar de tomar un vaso con agua con la pastilla, tomo un vaso con alcohol y la pastilla. ¿Qué pasa en este caso? El alcohol y el medicamento se van a pelear por la tijera que tiene que degradarlas, porque la misma tijera las degrada, la misma enzima, al aldehído deshidrogenasa, deshidrogenasa, no, aldehído, perdón. Por lo tanto, ninguno de estos se va a poder metabolizar adecuadamente. Eso va a hacer que tanto el medicamento aumente en la sangre porque no se está degradando y el alcohol también aumente en la sangre porque no se está degradando. A eso se le conoce como efecto antabús. Ya. Y, o sea, el Déjame. efecto antabús es como un choque, un bloqueo, algo que pasa ahí que no hace que funcione correctamente el medicamento. Ujú. Exactamente, exactamente. Mira, acá te voy a poner el otro nombre, como estás viendo acá, es el efecto disulfiram. Disulfiram también se le llama, lo voy a escribir acá. Disulfiram, que es básicamente porque ambas sustancias usan la misma enzima, ¿no? Vamos a poner una imagen bonita donde nos diga los medicamentos que se metabolizan por la aldehído deshidrogenasa. Estos de acá, ¿no? La sulfonamida, la tolasamida. Estos no los conozco, estos fueron medicamentos más. El metronidazol, nitrofurantoína. La nitrofurantoína se usa en infecciones del tracto urinario, la isoniazida, la grisofulvina que se usa para infecciones micóticas de la piel. Y acá te está explicando lo mismo, ¿no? Ese es el efecto disulfiram. El alcohol se debe metabolizar por la acetaldehído deshidrogenasa, pero no se puede dar. El medicamento se queda en el cuerpo, que produce efectos negativos del alcohol porque se está acumulando y del medicamento porque también se está acumulando. Vamos a buscar a ver un dibujito. Aquí está. ¿No? Por ejemplo, este es el efecto antabús. El alcohol se debe metabolizar, pero ¿quién más necesita a esa enzima para metabolizarse? El medicamento. Entonces, si el medicamento ya está usando el acetaldehído, no va a poder metabolizarse el alcohol. Por lo tanto, el alcohol aumenta en sangre. O incluso también el medicamento va a llegar a un punto en el que ya no puede metabolizarse, el medicamento también aumenta en sangre. Ese es el efecto antabús o disulfiram. Muy, muy pregunta. Es una pregunta clásica, clásica. Ahora, ¿qué pasa si consumes de manera crónica alcohol y luego lo dejas de consumir? El efecto berrinche, ¿no? El que te comentaba hace un rato, el efecto berrinche, que un niño toda su vida ha visto televisión y luego le quitas la tele, hace su berrinche. Igual, el efecto berrinche de los medicamentos se llama síndrome de abstinencia. En el caso de abstinencia al alcohol, a eso se le conoce como delirium tremens. ¿Cómo sé yo que un paciente tiene delirium tremens? Porque, bueno, el familiar o yo ya sé que el paciente es consumidor crónico de alcohol y lo veo con temblores, con diaforesis. Diaforesis significa sudoración profunda. Está ansioso, está hiperactivo, puede estar incluso convulsionando. Entonces, si en este caso
mis neuronas están hiperactivas por el síndrome de abstinencia, porque están haciendo su berrinche las neuronas, ¿qué le tengo que dar al paciente? Un depresor del sistema nervioso central, porque acá las neuronas están pero berrinchudas, entonces tengo que deprimirlas. ¿Cómo hago eso? Con benzodiazepinas, como el lorazepam, diazepam, todos los que terminan en azepam. Obviamente también hidratarlo, porque recuerda que para que el alcohol se elimine a través de la orina se lleva mucha agua. Por eso es que cuando una persona consume alcohol toda la noche, al día siguiente o ahí mismo va al baño y se queda ahí 10 minutos en el baño porque está que elimina gran cantidad de líquido, gran cantidad de agua que está filtrando el riñón. Por lo tanto, si se ha deshidratado, ha perdido mucha agua, el tratamiento para este síndrome de abstinencia es rehidratarlo, o sea, darle líquido. Y vitaminoterapia, ¿por qué? Porque el consumo crónico de alcohol produce déficit de vitaminas. ¿Cuál es la principal vitamina que baja cuando uno consume alcohol? Es la B1, que es la tiamina. Luego está el cannabis. El cannabis es un poco más tranqui porque acá sí ya se conoce todo el mecanismo de acción del cannabis, que es el que actúa sobre receptores cannabinoides, así se llaman estos receptores, que están ligados a una proteína GI. ¿Qué es la proteína GI? Es una proteína G inhibitoria. ¿Ok? Lo voy a poner acá. Si recuerdas tus clases de... Uy, qué feo hacer esto. Si recuerdas tus clases de... No, esto no me gusta. Este de acá. No, tampoco. Ya, este de acá. Si recuerdas tus clases de biología, hay un receptor que se llama proteína G. Este receptor está acoplado al receptor de un neurotransmisor o de una hormona, como es este caso, al receptor de un mensajero, en síntesis. Y resulta que esta proteína G puede ser una proteína inhibitoria o estimulante. Si es una proteína G inhibitoria, se le coloca la letra I, GI. Si es estimulante, se le coloca la letra S. No, está en inglés, stimulant inhibitor. Si es inhibitoria, lo que va a hacer, como dice su mismo nombre, es inhibir a la adenilatociclasa. La adenilatociclasa es una enzima que está en la membrana celular que lo que hace es sintetizar AMP cíclico a partir de ATP. O sea, agarra la energía y la transforma en una nueva energía que es el AMP cíclico. Y este AMP cíclico va a tener diferentes efectos en la célula. Por lo tanto, la proteína G inhibitoria, al inhibir esta enzima, va a inhibir la síntesis de AMP cíclico y va a inhibir la actividad de las diferentes proteínas. Por eso es que acá dice que al unirse al receptor cannabinoide, que es un receptor unido a la proteína GI, va a disminuir la adenilatociclasa y facilita la actividad de serotonina sobre su receptor. O sea, ayuda a que la serotonina actúe. Va a tener también un efecto negativo sobre la vía glutamatérgica por antagonismo del receptor NMDA. Como tú sabes, el glutamato es un neurotransmisor de naturaleza excitatoria. Por lo tanto, ¿cuál sería el efecto adverso del cannabis si está inhibiendo a la vía glutamatérgica? La sedación. ¿Ok? O sea, que la persona se tranquilice, ¿no? Que se cede. Pero también tiene el efecto adverso de euforia, psicosis. También la bronquitis, enfisema, taquicardia, hipotensión, menos temperatura, hipotermia, menos espermatozoides en el caso de los hombres, ¿no? Esto es en base a estudios que se han hecho. Daniela, ¿hasta ahí tienes alguna pregunta? No, Brigitte, sí, entendido. Ya, igual yo sé que son muchos conceptos. Tienes que revisarlos bien. Mira, aquí te voy a poner, no, esto no es. Te quiero poner aquí. Fármacos antipsicóticos o neurolépticos. ¿Te acuerdas que te mencioné el haloperidol? Ya, como ves acá, es el que más se pregunta. ¿Cuál de los siguientes medicamentos es mejor
para tratar los síntomas de un trastorno psicótico, haloperidol. ¿Te acuerdas cuál era el neurotransmisor que tenía relación con la psicosis, con la distorsión de la realidad? ¿Era la dopamina? Muy bien. Entonces, este haloperidol, ¿qué hace? Bueno, antagoniza la dopamina, según mis apuntes. Ya. Pero sí, es un antipsicótico, ¿no? Que hace que se inhiba la dopamina o algo así. Exactamente. ¿Se une a qué de la dopamina? A la dopamina misma se une, o sea, agarra el mensaje y dice, no, mensaje, tú ya no vas a tener efecto, o se une al receptor de la dopamina para que ya no ejerce efecto. Claro, el receptor. Exactamente, es específicamente al receptor D2 de la dopamina. ¿Ya? Ujú, dedos. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes vías es responsable de los efectos secundarios extrapiramidales de los medicamentos antipsicóticos? Ya, esa es una pregunta un poco trampa, porque te había mencionado que habían ciertas vías que estaban encargadas de ser el caminito de la dopamina. La vía Ujú. nigroestriada es la que está alterada cuando se producen estos efectos secundarios. ¿Te acuerdas algunos de los efectos secundarios de este haloperidol? Tenía que ver, por ejemplo, con la cabecita hacia un lado, con algún movimiento así raro de miembro superior, con un medio temblor. ¿Te acuerdas más o menos estos Eh, efectos? sí, era la distonía, La la distonía que aguda, ¿no? ya, pero ¿cómo sabes que es distonía aguda? Distonía. Ah, ya, porque había como una tortícolis, o sea, el músculo como se contraía. Exacto. También había como una crisis ocular que era como que no tenía el control y todo eso. Sí. Y había uno más, creo, ¿no? Pero no lo recuerdo mucho. Habían unos síntomas parecidos al Parkinson, que Ah, sí, sí, es un sí. pseudo, Una rigidez, yo no sé si lo contarían en rueda dentado, sí, rueda dentada. donde, ajá, donde tú habías mostrado cómo se estiraba, cómo flexionaba y después cómo no podía Ajá. bajar esa flexión. Y también esas caminatas así bien como muy reflexivas porque o sea, estaba con miedo de caerse, me imagino, ¿no? Y Exactamente. también la caticia, que es cuando se mueve mucho la piernita. Sí, nosotros estudiantes de medicina siempre en un salón ahí moviendo la pierna. Sí. Sí, de verdad que es un clásico. Ya. Esto, te falta uno. Había uno último. Y, ay, yo solo recuerdo esos tres. La ¿Había uno más? discinesia tardía. Discinesia Ah, tardía. Ajá, cines. movimientos faciales. Este de acá. Uy, bueno, no abre. Ya. Esto que te quería mostrar es la rueda dentada. Básicamente, no sé si has visto, me parece que en construcción o en los carros usan como estas rueditas, o también creo que lo han enseñado me enseñaron esto algún momento en matemática, algo así, que Brigitte, si te acuerdas, disculpa por interrumpir, ¿estás compartiendo pantallas? uy, no, tienes razón. Ya, ahora sí, aquí está. Si habrás visto estas rueditas que son como engranajes, ¿no? O por ejemplo acá como estás viendo de la bicicleta se mueve un poquito la rueda y es como que el movimiento de la rueda es como golpes, como caída en golpe. Ya, igual es la caída del brazo en estas personas que tienen rigidez en rueda dentada, o sea, no cae así en un solo movimiento, sino que cae en golpes, como una rueda dentada. Por eso se llama así esa rigidez. Ya, vamos a seguir viendo más preguntas. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre el síndrome neuroléptico maligno es falsa? Ya, bueno. Esto del síndrome neuroléptico maligno lo vas a ver mucho en anestesiología. Es un síndrome en el cual de manera excesiva aumenta la temperatura en el cuerpo y como ves acá puede ser generado por el haloperidol. Entonces acá te preguntan cuál es la falsa. Vamos a ver primero lo verdadero. A menudo se observa hipertermia por encima de los 38, ¿no? Lo que te decía, esto es verdadero. Hay hipertermia y rigidez muscular severa. Hay disfunción autonómica que incluye
sudoración, ¿no? Imagínate cuando te da un calor tremendo, ¿no? Sudamos, igual, síndrome neuroléptico maligno, mi temperatura se eleva, como ves acá, hasta los cielos, sudo, taquicardia, mi corazón va rápido, taquipnia, estoy respirando rápido. El paciente puede tener un estado mental alterado, ¿no? Obviamente, si estoy acá, aquí que me muero de calor, de una alta temperatura, pues voy a tener el estado mental alterado. Entonces, esto sería lo falso. ¿Es una reacción potencialmente mortal por antidepresivos tricíclicos? No tanto, ¿no? Luego dice, ¿cuál de los siguientes antipsicóticos tiene mayor probabilidad de producir toxicidad extrapiramidal grave? Ya, esto de toxicidad extrapiramidal es lo que hemos visto. Esos efectos adversos de movimientos extraños, ¿no? La disinesia tardía, la caticia, la rigidez, el pseudoparkinsonismo, todo eso que hemos visto son manifestaciones extrapiramidales. Y tú dirás, Brigitte, ¿pero qué es una pirámide? O sea, dentro de mi cuerpo tengo una pirámide, no sé. Ya, la vía piramidal es esto que está acá. Si esto es mi cerebro, ok, imaginemos que este es el cerebro, que lo he cortado como un limón en dos, en una mitad para atrás y en una mitad hacia adelante, anterior y posterior. Ya estoy viendo una de esas mitades. Luego, esta es la mitad derecha y esta es la mitad izquierda, ¿ya? Entonces, si yo tengo acá mi cerebro, esto es lo que está más arriba, esto es lo que está al medio y esto es lo que está abajo, ¿ya? Resulta que en el lóbulo frontal hay unas neuronas, ¿no? En la corteza hay unas neuronas y esas neuronas mandan sus axones. Y esos axones, si te das cuenta, caen como en una pirámide, porque mira, aquí están todas las neuronas, aquí están los axones, ya. Entonces cae como una pirámide, ya. Esta vía en la cual las neuronas motoras nacen del lóbulo frontal y forman una vía en forma de pirámide, se conoce como vía piramidal. Y es la vía que le va a dar movimiento a tus músculos. En realidad esta vía cruza hacia el lado contrario. Se dice que esta vía se decusa. Esto ya lo habrás visto en fisiología seguramente. La vía del lado izquierdo, oye, acá lo dibujé al revés. La vía motora del lado izquierdo controla tu cuerpo del lado derecho. Y la vía motora del lado derecho controla tu cuerpo del lado izquierdo. Por lo tanto, si yo tengo una lesión en el lado derecho, hemisferio derecho, yo voy a ver la lesión como una alteración del movimiento del lado izquierdo. ¿Ya? Entonces, a eso se llama vía piramidal, es una vía motora, es la vía del movimiento. Pero ¿por qué en este caso el haloperidol produce estos síntomas extrapiramidales? Quiere decir que son trastornos del movimiento extra, o sea, por fuera de la vía piramidal. Si la vía piramidal se altera, ya te he mostrado lo que ocurre, ¿no? El miembro del lado contralateral se altera, ¿no? Miembro superior, miembro inferior. Pero el haloperidol, que es un antipsicótico neuroléptico, haloperidol, no actúa sobre esa vía piramidal, actúa sobre la dopamina, ¿ok? Sobre la dopamina. Entonces la dopamina permite el movimiento también, pero no eh, está dentro de la vía piramidal. Por lo tanto, como la alteración no ocurre en la vía piramidal, pero sí es una alteración motora, se le llama extra, por fuera, extra piramidal. ¿Ok? Por eso se llama toxicidad extrapiramidal. ¿Cuáles de las siguientes características no corresponden al síndrome neuroléptico maligno que también lo produce el haloperidol? Bueno, eso ya es una pregunta bastante rebuscada. Te están preguntando básicamente eh, por qué se caracteriza el síndrome neuroléptico maligno. Ya hemos visto en parte, ¿no? Fiebre elevada, más de 38 grados, trastorno del sensorio, diaforesis, taquicardia, taquipnia, pero aquí hay algunos otros, ¿no? Rigidez, confusión, leucocitosis, trastorno hepático, son algunas otras características, pero mira lo que te colocan en las alternativas, el que no corresponde, infarto. Sí corresponde hiperreflexia, o sea que me tocan apenas el brazo y yo lo, lo separo de mi cuerpo, o mejor dicho, lo muevo, ¿no? Eso es hiperreflexia, tener un reflejo muy exagerado. A veces, por ejemplo, no sé si te ha pasado,
que pasas por un lugar y te golpeas el codo y te da como un calambre, como una electricidad, ¿ya? Y esa electricidad hace que muevas el brazo, ¿ya? Pero una persona con hiperreflexia, le tocas el codo apenas o ese mismo golpe en el codo y eso hace que mueva el brazo bastante, de que tenga un reflejo exagerado. ¿Trastorno febril? Sí. ¿Es consecuencia del uso de fármacos como el haloperidol? Sí. ¿Aumenta la creatinina fosfoquinasa? Sí, porque esta enzima se aumenta cuando se activa el sistema nervioso simpático. ¿Es un efecto adverso de los neurolépticos? ¿Aumento de la libido? No. O sea, libido es deseo sexual. No. ¿Hiperreflexia? No, porque recuerda que los neurolépticos producen los síndromes o los efectos extrapiramidales, ¿no? Hiperreflexia es característica del síndrome em, de hipertermia, ¿no? Neuroléptico maligno. Ya. La pérdida de cabello no, hipo tampoco. Entonces, ¿cuál es una característica del síndrome extrapiramidal de los neurolépticos como el haloperidol? Acaticia, ¿no? Acaticia, que era el movimiento, la necesidad imperiosa de moverse, como dice ahí. Acá, por ejemplo, te ponen, mira, Daniela, te ponen una pregunta que dice, hombre de 24 años, tiene esquizofrenia, se presenta para seguimiento. El paciente dice que todavía tiene paranoia, alucinaciones visuales, ¿no? Lo que te comenté, la esquizofrenia tiene estos eventos psicóticos en los cuales la persona está desconectada de su entorno, ¿no? Está alucinando, como se menciona acá, a pesar de su última medicación antipsicótica. Su historial médico anterior es significativo para esquizofrenia diagnosticada hace un año que no se controló adecuadamente con dos medicamentos. Se cambia al paciente un fármaco antipsicótico típico, como el haloperidol, que no tiene efecto sobre los receptores muscarínicos. ¿Cuál de los siguientes es el mecanismo de acción? Antagonismo del receptor dopaminérgico. No es una pregunta súper sencilla. Luego acá es otra pregunta, pero es por el efecto adverso de los antipsicóticos. Es el mismo caso, me parece, hombre de 26 años, se queja de que su esposo se ha estado comportando muy extraño, dice que lo conoce solo desde hace 4 meses, la esposa no puede dar ningún historial médico, el habla del paciente es difícil de seguir y parece muy distraído. Después de 15 minutos el paciente se agita, comienza a golpearse la cabeza, lo ingresan a sala de psiquiatría y le han dado un medicamento de emergencia, después de lo cual se calma. En los próximos 2 días se continúa agitando y requiere 2 dosis del mismo medicamento. Al cuarto día parece muy débil, confundido, no responde, signos vitales, temperatura en 40. Ya que me digan que su temperatura está en 40, pienso en un síndrome neuroléptico maligno, no una hipertermia. Presión elevada, pulso elevado. En el examen físico está profundamente diaforético, sudando, ¿no? Por ese aumento de la temperatura. No puede ponerse de pie, ni siquiera se puede levantar. ¿Cuál de los siguientes es el mecanismo de acción del medicamento que causó la condición actual de su paciente? El antagonismo de los receptores de dopamina, ¿no? Uy, ya no hay más preguntas, así que ahí lo dejamos. Y vamos a continuar con... No hemos visto preguntas de alcohol. No, no tengo preguntas de alcohol. Pero vamos a ver esto. Antidepresivos. A ver, a ver, a ver. Los antidepresivos. Dice, entre los RAMs que exhiben los antidepresivos tricíclicos se encuentran el estreñimiento y la retención urinaria. Esto se debe a que los fármacos actúan en los receptores muscarínicos. Ya esto se refiere a esto, los medicamentos que aumentan la serotonina a nivel del tracto gastrointestinal. La serotonina activa a los receptores muscarínicos, eso genera estreñimiento, retención urinaria. Acerca de la imipramina, la verdad, no lo hemos visto porque no hay mucho en el Perú, así que no tendría sentido verlo porque nunca lo vas a ver, nunca lo he visto tampoco en psiquiatría. Pero bueno, es un datito, tiene la más alta potencia antidepresiva imipramina, ¿no? Justamente lo más potente, lo más perfecto que hay, casi no hay en Perú. ¿En qué caso está demostrada la utilidad del uso de antidepresivos en el manejo de dolor? Ah, ya. Esto lo vas a ver cuando lleves terapéutica. En terapéutica te van a enseñar algo que se llama escala del dolor.
Seguramente, Daniela, habrás escuchado, habrás escuchado hablar de paracetamol, habrás escuchado hablar de tramadol, morfina, ¿no? ¿Qué son estos? Son analgésicos, o sea que disminuyen el dolor. Ahora, estos medicamentos, Daniela, no es que se receten así por así. O sea, por ejemplo, si ahorita un pariente mío viene y me dice, doctora, tengo mucho dolor aquí, no aguanto, ¿cómo yo sé qué medicamento darle para el dolor? Porque como te digo, hay tramadol, morfina, panadol, paracetamol. ¿Cuál le doy? Ya. Esta escalera de acá, hoy, esta escalera de acá, esto no me gusta. Esto. Esta escalera de acá es una escalera que se llama escalera analgésica. Ay, pero no encuentro la de la OMS. Creo que este. Es que hay una escalera muy bonita de la OMS. Bueno, ya, esto. Ya mira, esta escalerita que tú ves uno, dos, tres, es una escalerita que te dice, de acuerdo a qué tan fuerte sea el dolor del paciente, qué medicamento para el dolor le voy a dar. La escalera más baja es el AINE, ¿no? Los analgésicos, perdón, los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Ahí están el ibuprofeno, por ejemplo. Entonces, estos analgésicos, ¿a quién se le da? A una persona que te diga, doctora, me duele muy poco, casi nada, de vez en cuando, pero me duele. Tú le preguntas, del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Me duele un 3, doctora, un 2, será. Ya, ese es un dolor leve. Entonces, si es un dolor leve, ¿le voy a dar morfina, que es para un dolor muy severo? No. Entonces, simplemente le doy un AINE para dolor leve. ¿Qué pasa si el dolor aumenta? Si es un dolor de moderado a intenso. Por ejemplo, que te diga, doctora, del 1 al 10 me duele un 5. Realmente el dolor es fastidioso. No es así como un dolor que me esté muriendo o que sea en una escala de 10 de 10, pero es un dolor molesto. Entonces ya no le voy a dar AINE, un ibuprofeno no le va a servir, un paracetamol no le va a servir. Entonces lo que hago es subir a un medicamento ya opiáceo, ¿no? Y luego finalmente puedo subir a un opiáceo más potente. Ahí está la morfina, por ejemplo. Si el paciente me dice, tengo un dolor 10 de 10, doctora, no, no lo aguanto, me voy a morir. Tengo la sensación de que me voy a morir de dolor. Ya eso es horrible, es una sensación horrible. Justamente ahorita en el hospital, Daniela, hay una paciente que tiene una infección en la rodilla. Entonces, en la misma articulación donde hay líquido sinovial, ahí está pero infectado con bacterias, toda la rodilla está hinchada, está rojo, la paciente tiene fiebre, está mal, está sangrando incluso, porque tiene de fondo una cirrosis. Entonces, ¿qué es lo que han hecho con ella? Como lo primero que le dieron, tramadol. ¿Por qué? Porque ella llegó al hospital y su dolor era un 5 o 6 de 10. Entonces, no voy a comenzar con un AINE, le doy tramadol. Pero anteayer, ella se quejó de que el dolor había aumentado. O sea, de que por más que estaba con el tramadol ya no funcionaba, tenían que aumentarle el medicamento. Dijo, doctor, deme algo más fuerte. ¿Y qué es más fuerte que el tramadol? La morfina. ¿Por qué? Lo vamos a ver en un momento. Ya, esa es la escalera analgésica del dolor. Por eso es que acá dice, ¿en qué caso está demostrada la utilidad del uso de un antidepresivo en el manejo del dolor? En un caso muy extremo, como es la neuropatía diabética. No sé si habrás escuchado, pero los diabéticos tienen estos episodios agudos, repentinos de dolor. Y ahora tú dirás, Brigitte, o sea, un paciente diabético tiene dolor em, porque se hizo algún golpe, se lesionó o algún tejido, no sé, está con una solución de continuidad. No, simplemente sienten dolor de cualquier cosa. Les tocas, les acaricias. Creo que tengo un video de eso, tengo un video de eso, justo de una pacientita diabética. Les tocas la piel, así como acariciando, y sienten dolor y se quejan. Justo tengo un video de eso, aprovechando el caso, de una pacientita diabética.
Ya, este es. Vamos a esperar a que cargue. Por acá creo que el doctor la acaricia. Hay una parte en la que la acaricia. Mm, Ahí. No, creo que es otro. Bueno, no se escucha, pero ella básicamente tiene dolor en esa piernecita. Ella es diabética. Si quieres un día, Daniela, sobre todo los domingos no hay casi nadie en el hospital, así que esto, si estás en Lima y te queda no tan lejos el Revalí a ti, me avisas un domingo. Sábado podría ser, pero sábado todavía hay muchos doctores. Y un domingo vas temprano para que veas a los pacientes, para que veas los medicamentos que están recibiendo, ¿no? Como te digo, hay una paciente que está recibiendo actualmente morfina por su dolor. Hay una paciente justamente no tiene Parkinson, tiene Alzheimer. Algún paciente que esté con diazepam. No, no, ninguno está con los medicamentos que hemos estudiado, no muchos. Ya. Entonces, ahora, Daniela, antes de entrar al tema de AINES, que me parece que ya es uno de los últimos temas. Sí, ya ves, corticoides. Esto no lo vamos a ver. Esto que dice fármacos antiparkinsonianos y esto de fármacos antidemenciales, si bien es cierto, yo lo he puesto acá, pero estos temas que están así con cursiva son temas que no le enseñan en la facultad. Son temas que yo los estudio porque, bueno, me gusta revisar en internet, temas que enseñan así en academias, y yo los estudio y aquí coloco en mis apuntes, pero justamente están en cursiva porque no son de la facultad, no le enseño. Eh, ya. Sí, pues acá como ves, el único apunte que tengo es una captura de un esquema de ese video de esa academia. Así que, Dani, nos vamos a dar un descansito. De paso, te traes de repente un poquito de agüita, refrescas la mente para continuar con AINES y opioides, ¿ok? Que son medicamentos analgésicos. Ya te he explicado la diferencia entre la escalerita, ¿no? Del dolor. Aquí está, es esta misma. En 5 minutos, Dani, será a las 5, exactamente a las 5 para terminar a las 5:30. Ok, Brigitte, entonces en 5 minutos nos vemos. Sí, toma ahí un poquito de agüita o revisa tus apuntes, todo y nos vemos en 5 minutos.
Listo, Dani, ya. Retomamos aquí. Ya de AINES, sí tengo un esquema muy bonito preparado, así que ese va a ser el que nos va a ayudar con esta clase. Where is, ¿dónde lo guardé? Sí, acá. Ya. Entonces, vamos a comenzar primero con los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Ok? Eh, ¿Por qué hablamos de los AINES? Porque el tema grande del que estamos hablando ahorita es analgésicos. ¿Ok? Pero los analgésicos pueden ser los AINES, antiinflamatorios no esteroideos, o pueden ser analgésicos opioides. Los AINES son aquellos que van a agarrar a las células y decirles, a las células del sistema inmune y decirles, oye, no reacciones, no produzcas inflamación, por eso se llaman antiinflamatorios no esteroideos. Y tú dirás, Luigi, ¿por qué ese nombre de no esteroideos? No esteroideos es porque hay un tercer grupo, que son los corticoides, que estos son antiinflamatorios, pero sí son antiinflamatorios esteroideos. ¿Por qué? Porque derivan del esterol. ¿Ok? En cambio, los AINES son antiinflamatorios, o sea, la misma función que los corticoides, pero no son esteroideos. Y los opioides son los analgésicos más fuertes. Lo que hacen los AINES es disminuir la inflamación, y si no hay inflamación, no hay fiebre, no hay dolor. ¿Ya? Igual que los corticoides, disminuyen la inflamación, apagan a las células del sistema inmune. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar acá con un poquito de historia. Uy, voy a comenzar a grabar. No estaba grabando.